Y me da muchísimo gusto saludar pues a un medallista olímpico mexicano muy querido, muy respetado y muy admirado por nosotros, Daniel Aceves. Daniel, gusto en saludarte. Aquí Diego Farell y tu servidor Eduardo Camarena. ¿Cómo estás, Daniel? Lalo, Diego, con mucho gusto de saludarles y por su conducto saludar a todo el público Radio Escucha. Medallista olímpico en aquellos inolvidables Juegos de Los Ángeles 1984, Daniel, donde nos hiciste vibrar en un deporte que pues ha sido muy popular en México, ¿verdad? La lucha, particularmente la lucha libre, y que en ediciones de Juegos Olímpicos pues México no había destacado. Sí conocíamos muchos luchadores, tu familia de luchadores, el impacto de la lucha libre en la sociedad mexicana, y bueno, pues tú sellaste, digamos, la importancia de la lucha en el renglón de los Juegos Olímpicos con esa medalla inolvidable de Los Ángeles 84. El momento deportivo de tu vida, sin duda, ¿no, Daniel? Totalmente, Lalo, y creo que alrededor del mundo pues siempre existen niños jóvenes que, al igual que tu servidor, tuvo el entusiasmo y la ilusión de llegar a unos Juegos Olímpicos y por supuesto de ser medallista. Es un referente y yo creo que los paradigmas que se van presentando siempre en nuestra vida pues tienen que ver mucho con los Juegos Olímpicos, con el deporte, y en mi caso particular también porque, como bien lo señalas, mi papá fue luchador profesional, quien estuvo participando en la década de los años 30, 40, 50 del siglo pasado, y que con el nombre de Bobby Bonales estuvo en el cartel inaugural de la Arena México y de la Arena Coliseo. 1943, si no me falla la memoria, la Arena Coliseo, y 1956 la Arena México para la lucha libre. Y mira qué agradable coincidencia, a tu padre le tocó inaugurar la Arena México en la lucha libre, y a mi papá en el box también en el 56, mi querido Dani. Exactamente, y lo he sabido, y siempre hay un referente muy especial por la coincidencia de quienes fueron nuestros papás y que estuvieron en el deporte del cuadrilátero, en la lucha y en el boxeo. ¿Qué opina Daniel Aceves de esta postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, posposición que hoy hace oficial el Comité Olímpico Internacional, Daniel? Lalo, sin duda alguna es un acto de congruencia por los acontecimientos que se han venido presentando, por las voces que se han venido citando en torno a varios comités olímpicos nacionales, pero sobre todo hay que refrendar que Thomas Bach, el presidente del COI, no tenía como personaje unitario la decisión. Hay un conjunto de actores y sobre todo el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, los que han dado como consecuencia el aplazamiento de estos Juegos, que hay que decirlo también y subrayarlo, no tienen una fecha específica hasta ahora. Se presume que fueran en el 2021, pero también pudieran ser a finales de este año. Entonces, Lalo, yo creo que es importante respetar y preservar por encima de cualquier interés económico, político o ideológico el tema de la salud, no solo de los miles de deportistas participantes, sino también de la población en general, de los equipos multidisciplinarios y de todos los actores en torno al movimiento olímpico. Nosotros hoy hemos fijado una postura como medallistas olímpicos de México, pues no solo consintiendo, sino sobre todo sumándonos a esta expresión de congruencia, misma que ya había sido traducida por Carlos Padilla, quien es el presidente del Comité Olímpico Mexicano. Daniel, te saluda Diego Farell aquí en la mesa. Preguntarte, bríndanos, ¿cuál es tu opinión acerca de la sensación que te deja a ti el poder subir a un podio, y más en unos Juegos Olímpicos, y ver la bandera de tu país ondeando junto con los otros dos medallistas? Diego, yo creo que todos en la vida andamos en búsqueda de justificar nuestra existencia. A veces en alguna etapa temprana, como niños y jóvenes, no lo sabemos explicar. Pasa el tiempo y seguramente uno va teniendo reflexiones al respecto. Y estar en unos Juegos Olímpicos te hace justificar tu existencia. Ser medallista te da un estatus social irreversible, reconocido a nivel internacional, y es un sueño que están buscando millones de jóvenes, de niños alrededor del mundo. Hay alrededor de 110,000 olímpicos en el mundo.
somos una población de 7.700 millones de habitantes. Es decir, es una élite muy trascendental. México ha tenido alrededor de 2.800 participantes en Juegos Olímpicos desde 1924 de manera oficial, y sin duda alguna esto que va a acontecer en Tokio, ya sea este o el próximo año, pues será también una fuente de inspiración. Y ayer lo decíamos, la humanidad necesita los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El desastre económico global, los problemas sanitarios, requieren una imagen de resiliencia, una imagen de trascendencia, de esfuerzo, de solidaridad, y qué más que como ustedes, Lalo y tú, Diego, pues han vivido y convivido con los ideales olímpicos, y creo que la sociedad va a quedar necesitada de este tipo de expresiones. Y es muy congruente este mensaje, ¿verdad?, del Comité Olímpico Internacional. Lo leo textualmente, dice que en las circunstancias actuales y con la información que tienen de parte de la Organización Mundial de la Salud, el presidente del COI y el primer ministro de Japón han concluido que los Juegos de Tokio deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020, pero no después del verano, para salvaguardar, lo que dice Daniel Aceves, la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional. Y remata este comunicado diciendo que los líderes acordaron que los Juegos Olímpicos en Tokio podrían ser un faro de esperanza para el mundo durante estos tiempos difíciles, y que la llama olímpica podría convertirse en la luz al final del túnel en el que el mundo se encuentra actualmente, pues con motivo de esta crisis de salud. Y bueno, pues es lo prioritario. Pues calma, hoy es la principal, lo principal en el deporte, en la sociedad, ¿no? Todo esto está en la mira, ¿no? Que se pueda superar este brotes de coronavirus, esta pandemia, y pues ya después los ajustes a la preparación, mi querido Daniel, ¿no? Ya ver en cada deporte, cada deportista de los que ya tienen su boleto, el 43%, ¿no?, del elenco ya tenía su boleto para los Juegos Olímpicos, pues ya después ajustar calendarios y todo, pero pues hoy la prioridad es salir adelante en esta crisis de salud, como lo mencionas, Daniel. Efectivamente, Lalo, Diego, yo creo que aquí lo importante es preservar el tema de la salud. Esta pandemia de COVID-19 está teniendo pues también una afectación global de carácter económica. Yo creo que es una recesión inédita, no vista en los últimos 100 años, y sin duda alguna esto también va a golpear el tema del deporte y la cultura física. Hoy en día sabemos que la preparación de los atletas se tendrá que rectificar, pero es un piso parejo para todos, no hay ventaja para ningún equipo, deporte o país. Yo creo que los mexicanos tendrán también que ir visualizando la transformación de sus planes de trabajo, algunos todavía con posibilidades para clasificar, las plazas que ya se tienen, que son 55, mantenerlas, más todos los preolímpicos que tendrán que suscitarse seguramente ya en el cuarto trimestre de este año. Entonces, Lalo, yo creo que es congruente el COI con lo que está pasando. Hay congruencia de México al sumarse a este tipo de expresiones, y sin duda alguna yo creo que México tendrá un lugar preponderante para estos Juegos, que sin duda alguna, ante las deficiencias que hoy estamos conociendo sobre salud pública, pues se ha enarbolado la bandera de la seguridad, y yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con este tema. Ser obedientes, ¿verdad?, de las indicaciones, Daniel, y cumplir al pie de la letra, ¿no? Lo que los expertos, las autoridades sanitarias en México den a conocer, pues tratar de cumplirlo al pie de la letra. No puedo dejar de preguntarte, Daniel, después de esa medalla inolvidable, histórica para el deporte mexicano, cuando conseguiste en Los Ángeles 1984 esa presea, en tu opinión, ¿qué ha pasado con la lucha mexicana en este tipo de eventos a nivel internacional, Daniel? Desafortunadamente hubo 2 décadas en donde se perdió la brújula en esa disciplina, a pesar que las Olimpiadas Nacionales se incorporaron a la lucha de manera muy fuerte. Ya en Sydney 2000 ya hubo la aparición de la lucha femenil
como una expresión muy vigorosa. Y hace escasos 10 días pues tuvimos la vivencia en Ottawa, Canadá, en donde 2 mexicanos se clasificaron en lucha, Andrés Vargas en lucha grecorromana y Jenny Valencia en la lucha femenil, y fue muy grato, Lalo, Diego, el poder testificar el esfuerzo de estas y estos jóvenes, y se clasificaron con méritos propios. México ya tiene 2 clasificados para los Juegos de Tokio, y es la primera vez que una mujer mexicana, una luchadora, va a estar disputando las medallas en Tokio, sea 2020 o 2021. Es muy importante también que en el tema del medallero, pero Daniel, también preguntarte, en tu opinión, ¿cómo verías el tema del fútbol, el volver a tener una medalla de oro como se hizo en Londres? Sabemos que el preolímpico se va a realizar en México. Uh-huh. Estamos llamados a ser un equipo solvente. Será una de las escuadras llamadas a las medallas. Yo creo que lo que aconteció en Londres 2012 con esa inolvidable medalla de oro puede ser pues un acicate, un estímulo para que México presente un cuadro muy solvente con los refuerzos pertinentes, un cuadro sub-23 que busque medallas, y bueno, yo creo que en esto juega mucho la preparación. Ojalá todo este tipo de distanciamiento social no afecte el rendimiento para los clasificatorios, y dentro de los próximos meses pues hay una preparación que permita que México esté buscando las medallas en esta y en otras disciplinas. Hay que recordar que en béisbol ya hubo la clasificación, en fútbol femenil solo son 6 equipos en cada una de estas disciplinas clasificados, es decir, con 2 juegos ganados ya hay una medalla de bronce. Entonces yo creo que México puede tener unos buenos Juegos Olímpicos, atípicos por supuesto, pero atípicos para todo el planeta. Pues sí, como dices, es para todos, ¿no? La situación de emergencia, la posposición, los cambios en los calendarios de entrenamiento, en las clasificatorias que se tendrán que realizar, pues es para todos los involucrados, y pues no hay ventaja ni desventaja para nadie. Daniel Aceves, como siempre, muy agradecidos por tu punto de vista, porque nos tomes la llamada, y a la distancia un abrazo, Daniel, muchísimas gracias. Igualmente, Lalo, Diego, y un saludo muy afectuoso a todo el público Radio Escucha. Muchas gracias. Gracias a Daniel Aceves. Inolvidable, ¿verdad? Esa medalla olímpica en Los Ángeles 1984 en la lucha grecorromana con Daniel Aceves. Su papá, yo tuve la oportunidad de verlo en algunas películas de El Santo, donde aparece su papá de Daniel, Roberto, su hermano, también luchador, y el gran Bobby Bonales, ¿no? Que fue de la época de oro de la lucha libre mexicana.